Donald Trump parece que está viviendo uno de sus mejores momentos políticos, por lo menos en los últimos meses. Superó el impeachment y no tiene un rival robusto en las filas demócratas. ¿Cuánto de esto va a capitalizar para su campaña a la reelección? Bueno, es un tema que analizamos con nuestros panelistas de la mesa chica de los días jueves, los profesores Hassan Akram y Pablo Cabrera. Muy buenas noches a los dos y muchas gracias por acompañarnos, como todos los jueves, en Mundo Plus. Hoy, primero les quiero preguntar, ¿qué les pareció el discurso de hoy día de Donald Trump en la Casa Blanca? Muy latinoamericano, muy caribeño en el estilo. Al final el populismo de Trump va creciendo cada vez más. Es curioso contrastar el discurso de Trump después de la acusación constitucional con el discurso de Bill Clinton después de su acusación constitucional. Clinton se disculpó. Pidió perdón, la primera frase, me disculpo ante los estadounidenses y Donald Trump. Exactamente, tratando de generar una unidad a nivel nacional, mientras que Trump busca la polarización. Y eso es parte de su estrategia electoral. Él busca el apoyo de su base, los duros que siempre van a apoyar a los republicanos, que están ubicados en sectores estratégicos en términos del colegio electoral, que es el órgano que elige el presidente. Entonces, plenamente está un discurso electoral con ribetes carismáticos de la televisión, de llamar a una esposa joven para decir, acá está su esposo que tú pensaste que estaba. Llamó a Ivanka, después llamó a Melania también a que subieran y le dio un beso y Melania estaba bastante incómoda también. Pero a su base electoral le gusta ese tipo de gesto que demuestra el poder de la figura, su carisma, su fuerza, su autoridad. Y al final todas las acusaciones contra él, que son acusaciones por la división de poderes, por las leyes, todas esas preocupaciones más como republicanos en el sentido nacionales, no son importantes para su base. Le importa mucho más esa fuerza, esa puesta en escena de un hombre de negocios. Entonces le va a ir bastante bien con esa base. Claro. ¿Y qué significa políticamente o para la política de Estados Unidos esta absolución finalmente del presidente Trump? Bueno, yo, siguiendo lo que dice Hassan, y para contestar, creo que efectivamente los europeos o los anglosajones, y en este caso los americanos anglosajones, se están poniendo bastante latinoamericanos en el término de darle mucha importancia más al líder que a la institución propiamente tal. Eso no se veía mucho en el mundo anglosajón, sí en el mundo nuestro. Pero sí veo que estamos dedicados muy al fenómeno propiamente que es la impeachment, o sea, el juicio, y no las causas y las consecuencias, que yo creo que todavía está en pleno proceso. O sea, contestando a tu pregunta, yo creo que esto no ha terminado para nada. Si bien es cierto, terminó en cuanto a que no prosiguió al Senado, y se terminó sin hacer citaciones a personas que podrían, a testigos. Yo creo que él tiene muchas cosas pendientes con la justicia y los demócratas en un año electoral, todo esto atizado por la campaña electoral, van a seguir porque hay unos juicios pendientes en cuanto a la trama rusa, en cuanto a su situación financiera y en cuanto a pagos de empresas de la cual es dueño o es socio, cómo se paga, cómo recibe ganancias por estas empresas el presidente de los Estados Unidos. Entonces hay 3 o 4 juicios que después pueden agrandarse si dan paso a citaciones judiciales a John Bolton, por ejemplo. El ex asesor de Seguridad Nacional, que parece estar muy enojado, más bien porque obviamente que los secretos salían de esa oficina, ¿no? Entonces veo que... Y que bueno, de hecho, él asegura que Trump personalmente le comentó que efectivamente presionó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condicionando la ayuda militar. Exactamente. Entonces yo veo que aquí, más allá del juicio, habría que ver como 3 aristas principales de lo que lleva implícito. Uno es la elección, o sea, en 9 meses más va a haber una elección en Estados Unidos, y eso obviamente que cambia mucho el panorama o le pone mucha turbulencia al panorama. La segunda cosa es el tema de Bolton. Yo creo que el aparato de la Casa Blanca con las relaciones con el Capitolio, con el Parlamento, se han puesto en un terreno muy confrontacional. Y eso es muy peligroso para los Estados Unidos, para la seguridad de los Estados Unidos. Y lo tercero, yo creo también que es todo el escenario internacional que tiene Trump, en el cual está inserto, que tiene que tener un respaldo importante, y el bipartisanismo en la política americana, en política exterior, era muy claro. Se vio algo en el discurso a la nación, al Estado de la Nación, cuando habló de Venezuela, de Guaidó. Pero obviamente que tiene una arista muy abierta, que es la relación con China, que ahí hay
también mucha participación del Parlamento, ¿no? De la Cámara de Representantes y del Senado. Entonces van a venir los hearings sobre Rusia, que todavía falta, y también la posibilidad de perdón a algunos asesores importantes que tuvo en la primera parte de su mandato, que se declararon culpables de no haber cumplido ciertos trámites o ciertas normas que deben guardar los asesores. Ahí está Flint, al otro que están amenazados de años de cárceles, que también se está hablando de que se está trabajando por un perdón de ellos. ¿Cuál va a ser la reacción de la opinión pública? En suma, yo creo que estamos muy, en Estados Unidos, por el hecho electoral, muy focalizados en el líder y no en la institucionalidad. Y eso es raro para un sistema. Es como el resultado anunciado de una crónica anunciada que... De una muerte anunciada. De una muerte anunciada. Entonces, por ahí creo que hay que buscarle un poco y hay que pensar de que esto no está terminado. Claro. Ghassan, ¿tú de qué manera crees que este juicio político va a afectar la carrera presidencial estadounidense? Bueno, las encuestas que están saliendo son bien interesantes. La aprobación de Trump no ha variado absolutamente nada. Está en los 40%, que es bien bajo en términos históricos. Sin embargo, lo que sí ha cambiado, eso es bien interesante, es la aprobación de Trump entre miembros del Partido Republicano. Trump fue, durante las primarias, en su primer intento de llegar a la presidencia, un candidato muy controversial, poco querido por el Partido Republicano. Tenía ese conflicto fuerte con la familia Bush, al final su estilo de hombre de negocios violentando el establishment republicano. Terminó con una situación donde muchos de los votantes al final lo apoyaban muy a regañadientes, diciendo que no confían en él y todos los demás. Y votaron igual por una lealtad residua al partido y a la derecha. Sin embargo, ahora tenemos una aprobación dentro del Partido Republicano de arriba del 90%, que es fascinante. La polarización ha funcionado. Trump ha logrado unir su base electoral, que es al final este grupo bien radical, que tiene el malestar profundo con el desarrollo económico de Estados Unidos, la desindustrialización y todos los demás, vinculado con un tema cultural bien fuerte, ¿cierto? El resentimiento racial contra un primer presidente negro de Estados Unidos que muchos veían como un extranjero. Y Trump en su cuenta pública acaba de repetir guiños precisamente esa teoría conspirativa que Obama no nació dentro del territorio estadounidense. Ese discurso muy radical que contradice con el republicanismo tradicional ahora se está uniendo con el partido. De hecho, si uno mira la votación en el Senado, solamente sale un voto de un republicano, ¿cierto?, de Mitt Romney a favor de la acusación constitucional. Y lo están acusando de ser el heredero, ¿cierto?, de John McCain, de esa parte moderado del republicanismo. Pero es un solo senador que representa esa visión más moderada, que habla de su fe como mormón, porque él es senador de Utah, que es el estado precisamente de los mormones, y dice, yo no puedo apoyar una cosa que es anticristiano. Y frente a eso, esa es la moderación religiosa, conservadora y todos los demás del Partido Republicano, y vale tan poco que es un solo voto. Y todos los demás, que son bastante críticos a Trump, si uno mira hace un par de años, ahora están votando a favor de él, están hablando a favor. En las elecciones 2018, ¿cierto?, de medio camino, perdieron varios republicanos que eran más críticos a Trump, sobre todo porque estaban en zonas donde los demócratas tenían más fuerza. Pero el resultado de eso, curiosamente, es la polarización entonces del sistema de partidos. ¿Pero qué implica en temas electorales? No está muy claro, precisamente porque Estados Unidos es un país poco politizado. Entonces, si uno hace una encuesta viendo solamente los partidarios o militantes de un partido, sesga bastante la muestra. Sabemos que Trump tiene ese apoyo de su base, pero ¿cómo va a afectar entre los moderados o los que no tienen ningún partido? No sabemos, pero hasta ahora el discurso cultural de resentimiento contra una élite desconectada, la élite demócrata, está teniendo mucho éxito, y los demócratas parecen incapaces de tener un candidato así de fuerte. Pero por ahí va. Ellos tienen más dudas. O sea, en Iowa ganó... Es que mirando la moneda, la misma moneda del otro lado, yo creo que esto que estábamos hablando, la personificación en la política americana, sea en Trump, el presidente Trump, sea en el juicio político mismo o sus consecuencias, creo que lo que ha sucedido en el Partido Demócrata tiene mucho que ver con esto, por la campaña electoral y por la personalidad de Trump y cómo ha impactado el tema de la manera de hacer política de él en el otro partido. Porque lo que se está viendo en el grupo demócrata
es bastante una balcanización de candidatos. En el partido no hay un candidato muy fijo, y los candidatos tradicionales, que además eran tradicionales y tenían mayor edad, mayor experiencia para conducir un país que supuestamente, para parte de ellos, venía a la deriva, que se necesitaba mucha experiencia, como son los que habían tenido cargos como de vicepresidente o en el Capitolio. Creo que ahora, con la emergencia de este candidato joven de 38 años en un país muy conservador que representa las banderas del matrimonio del mismo sexo, es casado con una persona del mismo sexo, representa... O sea, el único precandidato abiertamente gay. En el puritanismo americano, obviamente que esto tiene un impacto tremendo. De alguna manera, la campaña con el impeachment y la mucho deseo y ansiedad de los americanos por derrotar la posición de los republicanos liderada por Trump, yo creo que de alguna manera le ha pegado al avispero. Y creo que no está muy claro en el Partido Demócrata. A lo mejor sale un millonario que iría al Super Tuesday, al Super Martes de la próxima, del 12 de febrero, no me acuerdo cuándo es, en Maine, ¿no? Sí. Que podría emerger como una figura para hacerle frente a esta persona tan magnate, semiactor de televisión o showman, que yo creo que está jugando un poco con la opinión pública desde esa perspectiva. De alguna manera los elementos o los caminos tradicionales en la política americana, en las campañas, se han visto muy alterados por el impeachment. Yo estoy muy de acuerdo con esa idea de que la máquina electoral de los dos partidos se ve bastante dañada. Pero hay una diferencia, diría yo, de todas formas, entre el estado de la máquina electoral de los republicanos y lo que pasa en el Partido Demócrata. Porque Trump efectivamente arrasó con el establishment republicano. Él domina totalmente el espacio. No hay ningún candidato, ninguna disidencia en nada. Y uno podría decir eso porque él es el incumbente, porque él es el oficialismo, el presidente y todos los demás. Pero habían tantas dudas frente a la figura de Trump, ¿no? Que no era una figura presidencial. Su actitud tan mezquina en cierta forma. Ni de precandidato. Generó muchos resquemores en el Partido Republicano que ahora no se escuchan. La moderación por ahora es completamente silenciada. Pero si uno compara con los demócratas, lo interesante es que están muy divididos entre la visión más moderada, más oficialista del Partido Republicano, del Partido Demócrata, y una visión más radical. El candidato a quien Pablo estaba hablando, ¿cierto? El Mayor Pete Buttigieg, que es el alcalde de una pequeña ciudad que no tiene mayor experiencia política, pero representa la máquina electoral tradicional. Es un candidato bastante conservador. Más allá de ser homosexual, es ex veterano, una persona que apoya la moderación o más bien el conservadurismo. Perdió la elección de Indiana, perdió la elección de gobernador, se presentó a gobernador y la perdió. O sea, este es como un resurgimiento en un agotamiento de la máquina demócrata. Pero hay un tema, Hassan, que no hay que dejar de lado, cuál es que este impeachment fue por razones de política exterior, de razones de seguridad nacional. No han sido como los otros impeachment a otros presidentes. Y esto todavía puede tener muchas consecuencias. Por eso yo hablé al principio, cuando dividí las tres aristas, puse no por el hecho de formación profesional del tema exterior, sino que un tema de política exterior que Trump no lo tiene muy solucionado a los ojos de la opinión pública. Más allá del America First, sus aliados tradicionales de los Estados Unidos no están jugando el mismo rol que jugaban antes, salvo lo que pretende hacer con Boris Johnson, el gobierno de Boris Johnson, en un tratado de libre comercio muy especial, en una relación especial con los... Así que ese tema a lo mejor puede ser una nueva desafío en una campaña de 9 meses que pueden pasar muchas cosas. No digo que la tenga ganada, por eso yo no creo que haya sido uno, al contrario de lo que se dice, que haya sido uno de los mejores días de Trump. Es un día de asueto para Trump, pero creo que se le abren tremendos desafíos porque los demócratas están preparando algo. Bueno, pero pucha que está celebrando el presidente Donald Trump. El problema es que los números dicen que el tema de política exterior es muy poco importante para el electorado estadounidense. Ahora, la única forma de hacer ese tema tan oscuro, más relevante, es si hay alguna acusación de falta de patriotismo, de falta de lealtad nacional, y en eso todavía no hemos visto la capacidad de los acusadores de Trump de pegarle en ese sentido. Su base cree que él representa America First súper bien.
Y todas estas Y la economía no está han bien. funcionado. Claro, y la Ayuda. economía es lo que está bien. Está bien, entonces yo creo que por ahí hay que esperar un poco. Bueno, muchas gracias Pablo, Hassan, a todos ustedes por habernos acompañado durante Mundo Plus hoy y nos vemos en una nueva edición en el programa de mañana. Que estén bien, buenas noches.